La física se encuentra descrita por teorías que, al demostrarse que éstas concuerdan con los fenómenos de la vida, se vuelven leyes y principios que nos ayudan a comprender el universo. Estas leyes se describen comúnmente por cantidades físicas. Algunas cantidades como el tiempo, la masa, la temperatura y la densidad pueden ser descritas únicamente con un número y una unidad. Son las que conocemos como cantidades escalares. Por otro lado, otras cantidades como la velocidad, la fuerza y la aceleración requieren una magnitud y dirección de propagación. Son las que conocemos como cantidades vectoriales. Esto debido a que solemos expresar estas cantidades con una flecha conocida como vector, y nos indica la dirección y magnitud de propagación de esta cantidad vectorial. Cuando escribimos ambas cantidades, a las que son de naturaleza vectorial, se le suele poner una barra sobre la cantidad indicando que ésta posee no solo magnitud, sino también dirección. Sin embargo, en la mayoría de los casos actúan más de un solo vector sobre el cuerpo. En el caso de que actúen múltiples vectores, el vector resultante sobre el cuerpo es la suma de los vectores que actúan sobre él. De igual forma, si los vectores se encuentran en dirección opuesta, el vector resultante es lógicamente la resta entre ellos. Si la suma o resta entre los vectores es cero, se dice que el cuerpo se encuentra en equilibrio. En este caso, al ser las fuerzas iguales, estas se anulan y el auto se encuentra en reposo y no se mueve. Esto también es aplicable incluso cuando los vectores poseen cierta inclinación. En este caso, el vector principal A se descompone en un vector en X y uno en Y. El vector que apunta en X lo conseguimos multiplicando el valor del vector principal por el coseno del ángulo con el eje. Mientras que para calcular el vector en Y, multiplicamos el valor del vector principal por el seno de este ángulo. Así, si tenemos varios vectores, podemos descomponerlos todos en sus componentes de Y y de X, y así sumar todas sus contribuciones y obtener dos vectores finales, lógicamente uno en X y uno en Y. El componente resultante de X sería la suma de la parte de X del vector A y la parte de X del vector B. Y el componente resultante, o vector Y, sería la suma de la parte de Y del vector A y la parte de Y del vector B. Una vez que tengamos ambos vectores resultantes, los ponemos de forma consecutiva, y la suma de ellos nos daría el vector resultante. La magnitud del vector está dada por el teorema de Pitágoras, mientras que el ángulo lo obtenemos con la siguiente ecuación. El ángulo θ es igual a la tangente inversa de Y entre X. El vector resultante es entonces la composición del vector X y Y que surgió de las componentes de los vectores. Es relativamente sencillo, los problemas que conciernen a la suma y resta de vectores. Únicamente tienes que fijarte en su dirección, magnitud y sentido de cada vector, descomponerlos y finalmente calcular la resultante. Esto es en lo que concierne a la suma y resta, pero ¿qué pasa cuando tenemos dos vectores que se encuentran multiplicándose? Debido a que estos no son números ordinarios, no podemos efectuar una operación ordinaria, así que definimos dos tipos de producto que existen entre vectores. El primero es el producto escalar o producto punto, que multiplica los vectores y obtiene un escalar. Y puede efectuarse de dos maneras. La primera es multiplicando la magnitud de ambos vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Lo que estamos haciendo en este caso es multiplicar un vector por la proyección del otro, es decir, multiplicando la cantidad que hay de un vector B en un vector A, y esto por el vector A. Nótese que si el ángulo entre ellos es de 90, el valor del producto es 0, y no habría proyección, es por esto que el producto punto da 0. La otra forma es análoga a la anterior, es multiplicando las componentes de X de ambos vectores y las componentes de Y. Posteriormente, las sumamos para obtener el valor final del producto escalar. De forma más general, estas son las formas de obtener el producto punto, una por magnitudes y ángulo y la otra por componentes. Además de esto, no importa el orden en el que se efectúe esta operación, es decir que A.B es igual a B.A. El otro tipo de producto es el producto vectorial o producto cruz. A diferencia del escalar, al hacer este producto entre estos dos vectores, obtenemos otro vector que es perpendicular a ellos. También puede verse de dos maneras distintas. La primera es multiplicando la magnitud de los vectores, pero esta vez por el seno del ángulo comprendido entre ellos.
En este caso, si el ángulo entre ellos es 0, el producto se anula. La otra forma es análoga a la anterior y se obtiene calculando el determinante de la matriz de componentes entre ambos vectores, como se muestra a continuación, donde el resolver para i, j y k nos da los componentes del vector creado por el producto cruz o producto vectorial entre a y b. Y esto es todo por ahora en lo que concierne a vectores. Resumamos lo visto entonces. Un vector es la representación de una cantidad física que posee magnitud y dirección. Podemos descomponerlo en sus componentes de cada uno de los ejes. Las operaciones que podemos efectuar entre los vectores son las siguientes. La suma y resta, que consiste lógicamente en sumar o restar las componentes de los vectores, y una vez hecho esto, utilizamos el teorema de Pitágoras para calcular la magnitud del vector resultante y una relación trigonométrica para el ángulo. Otra operación que podemos efectuar entre vectores es el producto escalar o producto punto, que es obtener el valor de la multiplicación de un vector por la proyección del otro sobre él. Y finalmente, el producto vectorial o producto cruz, que es obtener un vector que sea perpendicular a ambos vectores que se están multiplicando.